vamos a hablar acerca de la unción, pero mi intención es que podamos al final entender que estamos en el tiempo de una unción fresca, de una unción renovada. Y para eso igual vamos a comenzar desde el inicio cuando empieza el tema de la unción o cómo Dios comienza a hablar acerca de la unción, para que nosotros mismos veamos la evolución, pero para que entendamos que ya no estamos en el tiempo de la unción del antiguo pacto. Aquello era sombra y figura de lo que ahora deberíamos nosotros de vivir. Pero espero que todos aquí estemos deseosos y anhelantes de fluir en esa unción que el Espíritu Santo quiere que nosotros fluyamos. ¿Sabe que el concepto de unción comienza con el tabernáculo de Moisés? Comienza en tiempos de Moisés y Dios da instrucciones muy específicas. A mí me llama la atención que en el Antiguo Testamento todas las instrucciones que Dios dio eran específicas, eran particulares. Él daba medidas exactas, daba pesos exactos, describía cómo se querían hacer las cosas. Y de hecho el tabernáculo de reunión o el tabernáculo de Moisés fue hecho de la manera exacta como Moisés lo vio en el cielo. Él solo reprodujo el plano, el mapa, lo reprodujo en la tierra. Y hoy no es menos importante. Hoy debería de ser con mayor exactitud que todo lo que nosotros hagamos aquí es porque ya lo vimos allá. Es porque Dios ya nos lo reveló allá. Y así fue con la unción y con el aceite de la unción. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 30, que es donde comienza Dios a dar instrucciones acerca de la unción y del aceite de la unción, queriendo decirle que ungir es lo mismo que untar, si usted quiere decir embadurnar, ¿verdad? Cuando el niño está con gripe, ¿qué le dice? Embadurnarlo de Vicks. Bueno, eso es ungir. Mira, embadurnar, así, untar. Ungir, uncir es lo mismo. ¿Quiénes se embadurnan de Vicks aquí? Ah, mire, tenemos varios ungidos de Vicks Vaporub. Gloria a Dios. Sí, eso es lo que hace, se unge. Otros usan unos aceites esenciales, aromáticos, que vienen desde Suiza, pero es el mismo cuento, ¿verdad? Es lo mismo, eucalipto y qué sé yo. Bueno, Éxodo 30, del 22, dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas. Finas, entiéndase por finas, algo especial, algo específico, no finas de delgaditas, sino que de excelente calidad. Dice, de mirra excelente, 500 ciclos. Ciclos era una unidad de peso. Y de canela aromática la mitad. Esto es 200 ciclos. Y de canela aromática la mitad, esto es 200 ciclos. Y de cálamo aromático 250. De casia 500, según el ciclo del santuario. Y de aceite de olivas un hin. Esto ya es una unidad de volumen para el aceite. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Diga conmigo, la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Yo quiero ponerle allí si me ponen por favor la proyección de cómo luce la mirra. Mire, eso así luce un arbusto de mirra, o por lo menos el follaje. Pero lo interesante, si me pasas la siguiente por favor, es que la mirra que se usaba para elaborar el aceite de la santa unción no era de las hojas, no era tampoco de la corteza, sino que de una resina o una goma que salía del árbol. Es decir, hay que hacer una incisión al árbol, hay que cortar el árbol y entonces sale como una goma, y esa era lo que se usaba como mirra. Ahora, ¿por qué tenía mirra
el aceite de la santa unción. Cada uno de estos elementos es un elemento profético y es sombra y figura de lo que sería en el Señor Jesucristo. La mirra tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con el dolor y tiene que ver con la muerte. Por eso usaban la mirra para embalsamar a los muertos también. Usted recuerda que cuando Jesús nació, los sabios de Oriente le trajeron oro, incienso y mirra. Mirra era uno de los elementos. Pero también cuando Jesús murió y lo fueron a embalsamar, lo que le pusieron fue mirra. Entonces, pero antes, cuando estaba en la cruz, le dieron a beber en una esponja vinagre con mirra. Él se rehusó a tomarlo. Eso era para calmar el dolor. Jesús no quiso que se le calmara el dolor. Pero volviendo a la composición del aceite, las especies aromáticas que le eran añadidas al aceite de oliva, todas representaban una característica de Cristo. Entonces, al entender que la mirra tiene que ver con muerte, tiene que ver con sufrimiento, entonces la característica era la humanidad de Cristo, que Él fue todo Dios y todo hombre. La siguiente nos muestra la canela aromática. Esa es la corteza, algo muy interesante, que tanto la canela aromática como la acacia salen de la corteza del mismo árbol, solo que la canela es la parte interna de la corteza y la acacia es la parte externa de ella. Y luego tenemos el cálamo aromático. La acacia y la canela, ambas tienen que ver con el poder de la resurrección y la bondad de Dios al haber resucitado a Cristo. O sea, tienen que ver con el poder de la resurrección. Y ahí puede ver cómo el cálamo aromático, también puede ver la siguiente, nos muestra cómo es la acacia, cómo es el árbol, pero realmente del arbusto es que se saca la cáscara. Si usted ve, la cáscara de acacia es muy similar a la de la canela. Y luego tenemos ahí una representación del aceite de oliva. A un lado tiene las aceitunas. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ver un árbol de aceituna. ¿Sabe que interesantemente la casa donde yo nací, que era la de mi abuela, enfrente había un árbol de aceitunas? Y entonces, cosa muy rara creo yo, pero había aceitunas. Y siempre yo estaba manchada de negro comiendo aceitunas, ¿verdad? De las que venían del árbol. Pero para que esas aceitunas se conviertan en aceite, tienen que pasar un proceso de trituración tremendo en un gigantesco molcajete de piedra, donde trituran no solamente la pulpa, no solamente la fruta, sino también la semilla, hasta que se extrae el aceite de oliva puro o el aceite virgen de olivas machacadas, que representa el aceite de oliva, el proceso, la formación de carácter, todo lo que tuvo que pasar el Señor Jesucristo, pero también el aceite per se representa al Espíritu Santo. Entonces vemos, yo meditaba que el aceite de las especies aromáticas o el aceite de la santa unción tiene el símbolo de Cristo, pero también el símbolo del Espíritu Santo. No representa solo a Cristo, no representa solo al Espíritu Santo, sino representa a ambos. Y de hecho, el poder de la resurrección de Cristo, que es el que le da entrada al Espíritu Santo a nuestras vidas. Entonces, dice, seguimos en verso 25 de Éxodo 30, dándole las instrucciones Dios a Moisés. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, o sea, el arca del pacto, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente, o sea, la fuente de bronce o el lavacro y su base. Así los consagrarás y serán cosa santísima. Todo lo que tocares en ello será
santificado. Tenemos por ahí, creo que una ilustración de todos los utensilios que había en el tabernáculo. Quizá usted los puede distinguir. El arca del pacto está arriba, al lado izquierdo está la mesa de los panes de la proposición, al lado derecho está el altar del incienso, más abajo del arca del pacto está el candelabro o la menorá, y abajo a la izquierda está el lavacro o la fuente de bronce. Ahora, todo ello era ungido, era untado, era embadurnado con el aceite de la santa unción, declarando que todos esos artefactos eran consagrados especialmente para el Señor y para el servicio del Señor. Hoy día, obviamente, casi todo esto representa o a Cristo o al Espíritu Santo, pero si nosotros queremos proyectar la instrucción que Dios le dio a Moisés, podríamos decir, todos esos instrumentos musicales que están ahí, el atril, todo lo que se usa para adorar al Señor, para alabar al Señor, para predicar al Señor, no es que lo va a ir a embadurnar con aceite, pero está la unción que fluye de la boca y de las manos de aquellos que tocan los instrumentos. Pero algo que me llama la atención y que debería de ser así para nosotros, es que todo lo que se consagra para el Señor solamente debería de servir para el Señor, no para otra cosa. ¿Sabe que en una ocasión en la ciudad de Tegucigalpa había un grupo de alabanza muy excelente, de esas bandas que todos los pastores quisieran tener en su congregación? Y eran buenísimos los tipos. Y me doy cuenta, estoy hablándole algo que me di cuenta de una fuente cierta y fidedigna. Una noche, el pastor por alguna razón llegó al templo y encuentra que los músicos están sacando los instrumentos porque de noche se iban a tocar a una taberna, un pub, llámelo como usted quiera en hondureño, y después de que tocaban ya en la madrugada, entonces los volvían a poner los instrumentos en el templo. Eso no puede ser. Lo que es para alabar al Señor es para alabar al Señor. Lo que es para adorar al Señor es para adorar al Señor. Todo lo que usted use, obviamente si usa sus manos, si usa su boca, si usa sus pies, deberían de ser para adorar al Señor. Yo recuerdo una alabanza que aprendimos allá, me imagino que Pastora Mirlen la cantaba. Mi boca no cantará otra cosa que no sea alabanza, sí, al Señor Jehová. Cantando disipo las penas yo que haya en mi alma hoy. Mano del Señor, muy seguro estás. Pero ¿sabe qué me gusta de esa canción? Que es una declaración, una proclama y un compromiso de que mi boca no va a cantar algo que no exalte al Señor. Mi boca no va a hablar nada que no exalte al Señor. Somos consagrados para el Señor. Somos los instrumentos activos más importantes del templo del Señor. Así como en el tabernáculo había todos esos utensilios y artefactos. Hoy día son diferentes, pero los tenemos y tienen que estar consagrados al Señor. Pero lo más importante es que usted y yo estemos consagrados al Señor. Algunas veces a uno les toca subirse a un carro de un hermano. Y no estoy hablando de aquí eso no pasa. Yo estoy hablando, pastores de Estados Unidos, de otros países. Y usted le prestaron el carro o le tocó ir allí, lo que sale es una música que nada que ver con el Señor. Y a lo mejor era el pastor del lugar o es el líder de alabanza del lugar. Y van a tener alguna excusa y dice, es que uno tiene que oír todo tipo de música para educar su oído. Lo siento, si usted está consagrado para el Señor, usted solo debería de oír y de cantar lo que alabe al Señor. No tiene sentido que usted esté alabando a otras cosas o a otros dioses o al Dios que nosotros servimos, ¿verdad? Bueno, Éxodo 30 siempre, verso 30 al 33. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis
sacerdotes. No dice para que sean sacerdotes, dice mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Esa ley está bien difícil. Pero vemos que aún el sacerdote y los hijos del sacerdote eran consagrados para él. Mire, amado, yo me pongo a meditar que en el antiguo pacto no le preguntaban a los hijos del sacerdote: ¿usted quiere servir al Señor o quiere ser abogado? ¿Usted qué siente, mi hijo? ¿Siente servir al Señor o quiere estudiar telecomunicaciones? Ahí era el sacerdote y los hijos del sacerdote. O sea, si Dios los había elegido como sacerdotes, era él y a toda su casa. No había cuento ni vuelta de hoja de que tenían libertad de escoger lo que querían hacer. ¿Verdad, Hans? El sacerdote y las hijas del sacerdote. Ella sabe que estoy bromeando. Amados, era bien serio, pero era una honra, un privilegio tan grande ser el sacerdote del Señor. Y todos ya sabían y nadie se iba a enojar porque los que seguían eran los hijos del sacerdote. Nadie iba a decir: yo tengo más méritos que los hijos del sacerdote. No, es que ya se sabía. Era el sacerdote y su casa. Pero también sobre ellos había que poner el aceite de la santa unción. También sobre ellos tenía que declararse la consagración. Cuando hablamos de consagración es apartados para él. O sea, el sacerdote era sacerdote de Jehová y nada más. No podía estar ministrando a los Baales ni ministrando otra cosa que no fuera en el templo o en el tabernáculo del Señor. Así que sobre ellos se ponía el aceite de la santa unción. ¿Qué estaban haciendo cuando ponían sobre ellos el aceite de la santa unción? Profetizando el momento en que el sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, apartado solo para la obra del Padre, vendría y que sobre él estaría también la unción del Espíritu Santo. Pero algo que me llama mucho la atención, y yo lo miraba y volvía y leía, que no solamente es al sacerdote, sino sus vestiduras. ¿Sabe que las vestiduras del sacerdote son algo sumamente especial? Las vestiduras del ministro del Señor hoy día son sumamente especiales. No puede ser cualquier vestidura. Obviamente la vestidura habla también de una cobertura espiritual, pero las vestiduras son importantes. Y yo digo, si el apóstol Pablo entendía que sobre sus vestiduras, sobre los paños, los delantales que él usaba, estaba la unción, es porque las vestiduras son importantes porque están pegadas a tu cuerpo. Es algo que te identifica de alguna manera. Y obvio, los sacerdotes tenían un efod muy especial, todo lo que, cada parte de la vestidura del sacerdote representaba algo. El efod, el pectoral, cada piedra, cada cosa representaba algo. Pero lo que quiero decirle es que también el aceite de la santa unción era puesto sobre el sacerdote y sus vestiduras y los hijos del sacerdote. Y cuando dice que nadie puede hacer otro ungüento, o nadie puede emular o tratar de preparar otro ungüento de la santa unción, eso es bien delicado, porque habrá personas que dicen: bueno, a mí Dios me dio esta receta y está bien que hagan un aceite para el uso cosmético o lo que quieran, pero aquí está bien claro que nadie puede reproducir la fórmula del aceite de la santa unción. Y dice que no se ponga sobre carne de hombre, es decir, no se debe poner sobre alguien que no esté consagrado realmente para el Señor.
Si usted lo quiere traducir o trasladar a este tiempo, a los ungidos le dice: no desperdicien la unción poniéndola sobre aquellos que la van a ir a botar en otro lado. Extraños, no las pongan sobre extraños, sobre carne de hombre. A veces nosotros desperdiciamos la unción en alguien que no tiene ni la más mínima intención de convertirse a Dios. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo, aún para saber dónde ponemos el aceite de la unción. Nosotros vemos pues que desde el tabernáculo en el Antiguo Testamento figura el aceite de la santa unción, y que significaba escogencia y consagración. Pero un dato muy importante es que después del tiempo del tabernáculo, cuando se trataba de ungir reyes o se trataba de ungir sacerdotes, eran los profetas los que lo hacían. Estoy hablando después del tiempo de Moisés, aunque aún en el tiempo de Moisés, pues fue Moisés quien ungió a Aarón, ¿verdad? O los sacerdotes. Pero el profeta Samuel, por ejemplo, fue quien ungió a reyes en Israel. Él ungió a David, ungió a Saúl. Pero vemos cómo el profeta Isaías declara en Isaías capítulo 61, cómo el Espíritu Santo o el Espíritu de Jehová estaba sobre el Señor Jesucristo, y que lo ungió Jehová para hacer una labor especial y particular. Hemos estado recordando estos días acerca de Isaías 61. He aquí el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los abatidos, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar apertura de cárcel a los presos, para liberar a los cautivos, etc. O sea que la unción del Espíritu Santo estuvo también sobre Jesús, pero ahora no era para ministrar dentro del tabernáculo, ahora era para hacer una labor afuera en aquellos que estaban necesitando ser liberados. En otras palabras, para que haya liberación, tiene que estar presente la unción del Espíritu Santo. Pero aquí ya no estamos hablando de un aceite físico. En el tiempo de Cristo, el tiempo del nuevo pacto, no estamos hablando del aceite físico de la santa unción. Ya nadie está preparando el aceite de la santa unción. No ha habido nadie que guarde desde el tiempo de Moisés un frasquito de aceite de la santa unción. Ahora, cuando se habla del aceite de la santa unción, estamos hablando del fluir del Espíritu Santo, de la esencia del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo a través de los hijos de Dios. Quiero leerle en relación a las vestiduras sacerdotales que estaban llenas o estaban consagradas también con el aceite de la santa unción. El salmista en Salmos 45 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y verso 8, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. ¿De qué está hablando el salmista en Salmos 45? ¿A quién se refiere? Dígalo sin miedo. A Jesús, al Señor Jesucristo. Está hablando de que aún sus vestiduras tienen el olor, exhalan, dice, el olor a la mirra, la casia, el aloe. Está hablando de que sus vestiduras fueron ungidas, vamos a decir, con el aceite de la santa unción, pero está hablando proféticamente, está hablando espiritualmente, no está hablando literalmente, pero sí proféticamente es así. Aún las vestiduras de Jesús eran importantes. ¿Por qué cree usted que cuando Jesús está en la cruz se están rifando sus vestidos? Las vestiduras son importantes. Las vestiduras portan la unción de aquel que las tiene. Si lo entendiéramos mejor, sacaríamos provecho de ello.
Pero también el salmista en Salmo 133, que usted lo debe de conocer, habla del aceite de la unción y compara esto con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debería de tener también el aceite de la santa unción. Y dice Salmo 133, 1 y 2, y creo que de memoria lo sabemos: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y lo compara con, es como el buen óleo. En otras palabras, es como el buen aceite de la santa unción, si quiere ponerlo de esa manera. Óleo y aceite es lo mismo, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Está hablando del sacerdocio, está hablando del ungimiento con el aceite de la santa unción de Aarón el sacerdote. Pero sabemos que para este tiempo no es Aarón el sacerdote, ni es un sacerdocio levítico, es el sacerdocio del orden de Melquisedec. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y luego dice, hasta la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. El cuerpo de Cristo tiene vestiduras también. Y el aceite de la santa unción viene desde la cabeza, que es Cristo. Y las barbas de Aarón representan los ministros del Señor. Y el borde de las vestiduras representa el hermanito más bebecito, más tiernito que acaba de llegar al cuerpo local. Para que la unción llegue al hermanito más tiernito y más sencillo, tiene que venir de la cabeza, que es Cristo. Si no, la unción no tiene poder. Pero tiene que pasar por las barbas de Aarón, que son los ministros. Si la unción no pasa por los ministros, no va a llegar al hermanito. O sea, no existe un bypass, no existe un shortcut o como un desvío. No es que se va a venir desde la cabeza hasta el borde de la vestidura sin pasar por las barbas. O sea, nosotros como ministros del Señor tenemos la responsabilidad de mantener el nivel de la unción del Espíritu Santo para que este aceite no se pierda ni un poquito del aceite de la unción que está sobre Cristo, sino que llegue completo hasta todos los hermanos, al más chiquito, al más bebecito, hasta el borde de las vestiduras. Es una responsabilidad grande, pero solo así puede estar en armonía el cuerpo de Cristo. Solo así podemos estar juntos y en armonía, habitando, no reuniéndose para tomar café, habitando en el Señor. Puede haber un grupo de 3, 4, 5, 20, 30 que se reúnan para comer bocadillos y tomar café y no estar en armonía. Y puede haber otros que están lejos y que ni se han reunido y estén en armonía. La armonía obviamente es un concepto musical y es un concepto de decoración y de arte, pero la armonía en el espíritu es esencial para que las cosas puedan funcionar. Si no hay armonía, no hay alineamiento. Si no hay armonía, no estamos agradando a Dios. Quiero mencionarle 4 tipos de unciones con aceite de la unción que había en el antiguo pacto, y después voy a pasar a las unciones en el Nuevo Testamento en tiempos de Jesús. Pero en primer lugar estaba el ungimiento a los leprosos. Esta unción era para limpieza y para justificación. Y ya vamos a leer cómo era que limpiaban a los leprosos. Luego está la unción de los invitados. Eso tiene que ver con los aceptos, los renovados. Luego está la unción a los reyes, que tiene que ver con gobierno y autoridad. Y la unción a los sacerdotes, que tiene que ver con santificación y consagración. Los leprosos sabemos que estaban apartados, eran despreciados, no eran bienvenidos. Pero cuando se creía que algún leproso había sido curado, que ya era sano, que era libre, tenía que pasar por todo un ritual. El ritual del derramamiento de la sangre, el ritual de lavarlo con agua, etcétera. Pero la última parte de ese ritual era la unción con el aceite.
Y la unción con el aceite la hacía el sacerdote para testificar y atestiguar que ese leproso había sido sanado. Nosotros éramos los leprosos que vinimos al Señor. Lo dejaron para nosotros. Nosotros estábamos llenos de lepra del pecado y la sangre de Cristo nos limpió y el agua del Espíritu nos renovó. Y entonces el aceite de la unción nos justifica, el aceite de la unción nos redime, nos llena de poder, porque ya la sangre y el agua nos limpiaron. Pero cuando el sacerdote hacía este ritual con el aceite de la unción en el leproso, le ponía aceite en la mano, tiene que ver con la unción para servir, la unción para dar, la unción para ofrendar, para bendecir. También le ponían aceite en el lóbulo de la oreja, que representa que se abre el oído espiritual. Y también le ponían aceite sobre la cabeza, que tiene que ver con una mente renovada en Cristo Jesús. Tiene que ver con tener la mente de Cristo. Entonces usted y yo éramos esos leprosos, pero bendito sea Dios que nos cayó el aceite de la unción en el lóbulo de la oreja, nos cayó en la mano, nos cayó en la cabeza, en la mente, en lo más profundo. Y ahora somos renovados y podemos servir con unción, poder y autoridad. Los invitados, la unción para los invitados, siempre que llegaba un invitado a la casa, el dueño de la casa le lavaba primero los pies al invitado. Tenían siempre allí un lebrillo, una paila con agua, llámelo así, un balde como quiera, una toalla. Y le lavaban los pies porque los invitados venían caminando por el desierto largas horas, llevaban mucha tierra en los pies. Luego le quitaba la ropa sucia que traía, que se le había pegado el sudor y el polvo en el desierto, le quitaban esa ropa. Y el dueño de casa siempre tenía allí en el armario, detrás de la puerta, una vestidura limpia y nueva para ponerle al invitado. Entonces le cambiaban todo y le ponían esas vestiduras nuevas. Y después el dueño de la casa le ungía la cabeza con aceite aromático. Era parte del ritual. Lo sentaba a la mesa, le servía vino y le servía comida. Muchas veces mandaban a matar el becerro más gordo para que pudieran hacer un buen asado, ¿verdad? Que durara bastante tiempo. Cuando David, el profeta David, salmista David, escribió el Salmo 23. Él se sentía que era el invitado en la casa del Señor. Él estaba hablando como que él era la oveja, pero era el invitado y el Señor lo recibía. Y en Salmos 23, versos 5 y 6 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Póngame por favor allí Salmos 23, 5 y 6. Unges mi cabeza con aceite. A eso se refería. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David se está refiriendo a la casa del Señor. El Señor era su anfitrión y él era el invitado. Era el Señor el que ungía su cabeza con aceite. Ya le habían cambiado vestiduras, ya le habían limpiado los pies, lavado los pies, y estaba sentado a la mesa del Señor. Los profetas ungían reyes. Nosotros vemos como el Señor le dice al profeta Elías, y le dijo Jehová, Primera de Reyes 19, 15, 16, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea, cada vez que había una comisión especial para un profeta, para un sacerdote, para un rey, se enviaba a un rey a que lo ungiera primeramente. El ungimiento denota elección y consagración.
Hoy día los hombres debemos, o los ministros de Dios, ungir solamente lo que Dios ya eligió, lo que Dios ya ungió. Y lo que nosotros hagamos con aceite físico solamente es un sello de lo que Dios ya hizo con la unción de su Espíritu Santo. Los profetas ungían sacerdotes. No voy a leerlo, no quiero entrar en esto. Le doy el dato. Éxodo 30 al 31. Levíticos 8, 12 y Levíticos 8, 30. Habla del ungimiento de los profetas hacia los sacerdotes. En los Salmos nosotros vemos cómo se profetiza el sacerdocio de Cristo. O sea, si los profetas del antiguo pacto eran ungidos con el aceite de la santa unción y Cristo fue profetizado como sumo sacerdote, entendemos que obviamente Él iba a ser ungido, pero no con un aceite físico, sino con el aceite del Espíritu. Y Salmo 110:4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando el Señor Jesucristo emerge del Jordán, Él es ungido por el Espíritu Santo, no con aceite físico, repito, sino con la unción del Espíritu Santo. El profeta Isaías nos dice desde temprano de su libro, desde el capítulo 10, y creo que es un versículo que nosotros repetimos mucho, que dice: y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. ¿Todos saben cuál es la cerviz? Acá, el cuello, la parte de atrás, ok. Su yugo será quitado de tu cerviz, dice, y el yugo de esclavitud que estaba puesto se va a pudrir por causa de la unción. El enemigo siempre tiene enyugada a la gente para que lo siga a él y no a nadie más. Pero dice el profeta Isaías que por causa de la unción, y él está hablando en términos textuales del aceite físico de la unción, que va a hacer que se pudra ese yugo por una reacción química que existe entre el aceite y la química que sale, o la grasa que sale de la jiba de los bueyes, de los animales, cuando les ponen el yugo. Y llega un momento en que eso hace que se pudra el yugo. Pero espiritualmente se está hablando de cuando estábamos enyugados con el diablo y que ese yugo nos hacía que nos llevara donde quería. Pero cuando la unción viene y toca nuestras vidas, cuando nos encontramos con el Señor y el Espíritu Santo obra sobre nosotros, la unción hace que ese yugo se pudra y ya el enemigo no nos puede llevar más a donde él quiera, porque ya no le pertenecemos, porque la unción del Espíritu Santo nos hizo libres. Ahora, después nosotros vemos cómo en el Nuevo Testamento, en Mateo 11, 29, 30, el Señor Jesucristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso quiere decir que no nos vamos a quedar libres. Es decir, el diablo nos tenía enyugados, el yugo se pudrió, pero no es que usted va a quedar a la deriva, sino que en ese momento que queda libre y a la deriva, Jesús dice: venid a mí, vengan, lleven mi yugo sobre ustedes. Yo los quiero enyugar en amor. Yo quiero que ustedes estén ligados a mí en amor para yo llevarlos donde ustedes tienen que ir. Entonces, primero tiene que actuar la unción para pudrir el yugo de esclavitud con el diablo. Si usted está enyugado con el diablo, no puede aceptar la invitación de Jesús porque ya tiene un yugo sobre usted. Tiene que pudrirse a causa de la unción para que usted sea libre para aceptar el yugo de Jesús. No hay otra forma. Quiero comentarle que en el Nuevo Testamento, por mucho que usted busque, yo solo encuentro 2 instancias, bueno, quizá 3 si hablamos de la sepultura, en que se menciona el aceite físico para ungir.
Yo sé que hay moveres nuevos en donde la gente unge todo. Unge hasta dejar todas aceitosas las manivelas de las puertas, ¿verdad? Unge todo alrededor, etcétera, con aceite de carro, de cocina, de lo que sea. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, le voy a mencionar las veces en que usaron aceite físico. O sea, entiendo que ellos entendieron que el aceite de la unción, que fue físico en el antiguo pacto, ahora era espiritual en el nuevo pacto. Y mire, en Marcos 6, 12, 13, es una de las pocas instancias en que se habla del aceite físico. Dice: y saliendo, está hablando de aquellos a los cuales Jesús envió, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Eso es cuando Jesús les envió y les dijo: no lleven morral, no lleven mochila, no lleven nada, y los envió a predicar. Verso 13, y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Quiero que entendamos algo. Jesús no lo hacía, eran sus discípulos. Lo estaban haciendo no porque hubieran visto a Jesús hacerlo. Recuerde que el Espíritu Santo no había venido todavía sobre las personas, solo estaba sobre Jesús. Entonces ellos tenían una mezcla todavía, en gran parte estaban siguiendo la ley, hacían lo que habían aprendido de la ley y mezclaban con las cosas espirituales. Jesús, cuando les envió, les dijo: limpien leprosos, resuciten muertos, sanen enfermos. En ningún momento Jesús les dice: únjalos con aceite para sanarlos. Ni les dijo: oren por ellos para sanarlos. Les dijo: sanen enfermos. Pero ellos tenían una combinación todavía con lo que vieron en el Antiguo Testamento. Así que los discípulos a los que Jesús envió ungían los enfermos con aceite y los sanaban. O sea, no tiene nada de malo. Es como que me diga: mire que aquí tengo un hermano con una bronquitis, una tos tremenda, y entonces yo voy y le digo: lo voy a sanar, pero tiene aceite carminativo, déjeme ponerle en el pecho a ver si se le aflojan las flemas, ¿verdad? O sea, lo sana por el poder del Espíritu Santo. No tiene nada de malo que lo embadurne de aceite también, pero lo que quiero que entendamos, que estos enfermos fueron sanados por la palabra, porque ellos los sanaron, porque a esos los enviaron, no necesariamente porque los ungían con aceite. Ahora, veamos en Lucas 7, verso 44. Aquí estamos viendo que se sigue usando la tradición de ungir a los invitados, a los que entran a la casa. Aquí está Jesús, que le han invitado a comer a una casa. Pero resulta que el que es en este momento su anfitrión falló a las tradiciones judías. No le lavó los pies, no le cambió los vestidos, no le ungió la cabeza. Y entonces Jesús le está diciendo: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Porque Simón le está diciendo: ay, si tú supieras qué clase de mujer es esa que te está ungiendo, no dejarías que te tocara. Pero Jesús le dice: ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, el ósculo santo de bienvenida no se lo dio, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, o sea, fallaste a los rituales, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces, esta es una de las veces que se menciona el aceite, pero tiene que ver, como le dije, con la práctica que se hacía con los invitados. Y Simón no lo hizo con Jesús. Ahora, nosotros vemos al final de la historia de Jesús
es crucificado, lo bajan de la cruz y están buscando dónde sepultarlo, y resulta que él no había comprado su lote en Jardines del Recuerdo. Jesús no tenía dónde lo iban a poner, como ocurre con muchos, ¿verdad? Entonces leamos Juan 19. Después de todo esto, José de Arimatea tenía plata, chicos, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió, porque me imagino que Pilato dijo, si no se lo entrego, se nos va a hacer a nosotros el entierro, ¿y dónde lo vamos a poner? Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. ¿Qué era lo que Nicodemo llevaba? Aceite de la santa unción. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Ahora, yo quiero que usted medite en algo. A Jesús lo ungieron 2 veces para la sepultura. Primero lo ungió María de Betania estando en vida, por revelación. Y después lo ungió Nicodemo, porque se dio cuenta que ella había fallecido. Pero fue ungido 2 veces con aceite de la santa unción, con especies aromáticas. Y la otra vez que yo veo, otra instancia en la cual veo en el Nuevo Testamento, que se menciona la unción con aceite, lo dice Santiago. Quiero decirle que la veracidad de la epístola de Santiago está en entredicho. Se supone que Santiago era un libro que no se iba a introducir en el canon, sino que iba a ser un libro deuterocanónico, pero por alguna influencia allí decidieron que lo iban a incluir. No tengo nada contra Santiago, vamos a platicar allá cuando nos veamos. Pero si usted estudia Santiago, como que contradice un poco muchas de las cosas o algunas de las cosas del Nuevo Testamento. Y de hecho, sé que aquí todos somos renovados, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica usa muchísimo a Santiago como si fuera su base de su doctrina. Y entonces mire lo que dice Santiago, capítulo 5, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. No dice si lo levantará de la cama o lo levantará al cielo. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué le digo esto? Porque creo, sin temor a equivocarme, que estos 2 versos de Santiago son la base para el sacramento de los santos óleos, o de qué otra manera se le llama, santos óleos, ¿sí? ¿Alguien está familiarizado con eso? ¿O usted no había nacido cuando eso ocurrió? Bueno, hay 7 sacramentos en la Iglesia Católica y el último de ellos es los santos óleos, que se le dan al que ya se va a morir. Y tiene que ver con ungirlo con aceite y despacharlo. Entonces creo yo que esta es la base o el fundamento para ese sacramento. Todo esto se lo digo con el afán de que usted entienda de que hoy día no es imprescindible ni necesario usar aceite de oliva ni de otro aceite para que se manifieste la unción del Espíritu Santo. Que el aceite era un símbolo profético de lo que habría de venir. Que el Espíritu Santo mismo con su unción contiene todo lo que nosotros necesitamos para que los demonios huyan, para que los enfermos sean sanados, para que seamos liberados. Lo que importa es la unción del Espíritu Santo. Yo he ido a lugares donde estoy ministrando y cuando hago el llamado se me acerca una hermanita bien intencionada, una diaconisa,
y me da un botecito con aceite y me dice, tome, para que ore por ellos, profeta. Y yo a veces le hago así, porque para que no entre en contacto directo con los demonios. O sea que ella está consciente que están endemoniados los de la iglesia. Y entonces me da el aceite para hacer como una, ¿cómo se llamaría allí? Una barrera o algo intermedio para que no me afecten. Ay, qué raro está eso. Pero la unción del Espíritu Santo que fluye en nosotros es suficiente para echar fuera a los demonios, es suficiente para liberar al que necesita ser liberado, es suficiente para sanar al enfermo, es suficiente para todo, amados. Entonces, según Isaías 61, que hemos venido repitiendo, todos necesitamos hoy día ser ungidos por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos liberar a los oprimidos por el diablo, para que podamos predicar el evangelio, pero que sea efectivo. La predicación del evangelio tiene que ir acompañada de la unción del Espíritu Santo, si no, no ocurre nada, amados. Para abrirle la cárcel a los presos, para liberar a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para traerle gozo a los enlutados. La unción del Espíritu Santo es necesaria para que usted pueda ejercer su llamado en Dios en la tierra con poder, no importa cuál sea el llamado. Para edificar a los santos de la iglesia, para traer revelación de Dios a su casa, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Para mantenernos nosotros en el fluir divino, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Para evitar la religiosidad y el legalismo en la iglesia, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Para provocar el avivamiento que tanto hemos deseado, que tanto hemos anhelado, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Para vivir en el poder del Espíritu, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Hace muchos años, cuando estábamos comenzando allá en el centro de Lima, que llegó Pastora Mirlen, morenita, que no la conocíamos. Eso fue por allá de 1988, si no me equivoco. ¿Sí? Así llegaste. Y yo no sé si usted conoce la historia de Pastora Mirlen, pero ella era una mujer sola con 4 hijos y estaba desesperada, angustiada. Y ella escuchó la voz de Dios. Ella no era cristiana, no era creyente, pero escuchó la voz de Dios que le dijo, prepara a tus hijos que te voy a llevar a un lugar. Así que ella comenzó a vestir a sus niños y tomó el bus. Y según ella iba para la iglesia católica y se iba a bajar por allá cerca del centro, y el Señor le dijo, todavía no. Yo te voy a indicar donde escuches un canto. Entonces ella bajó y caminó hasta donde nosotros estábamos reuniéndonos, éramos pocos. Y mire, Dios tan misericordioso con nosotros nos envió una adoradora, porque éramos a cuales más desentonados los que allí estábamos. Ella fue la salvación del momento. Y entonces no nos dijo que ella tocaba guitarra, que cantaba, nada de eso. Yo me vine a dar cuenta después. Ella se sentó ahí con sus niños. Pero qué lindo es cuando es Dios quien envía a las personas. Pero lo que quiero compartirle que esos primeros días que ella llegó, estábamos enseñando acerca de la unción. ¿Te acordás, Morena? De la unción del Espíritu Santo. Y les dejé una tarea. Y la tarea era buscar en la Biblia, sin concordancia, ¿va, Morena? Buscar en la Biblia todos los versículos que hablaran acerca de la unción. Ella no tenía energía eléctrica en su casa en ese tiempo. En ese tiempo todavía no levantaba los recibos para que el Señor se los pagara, así que se la habían cortado. Pero empezó con candelas a leer de día, de noche, hasta encontrar todos los versículos sobre la unción. Y era un gozo tan tremendo el poder entender nosotros lo que significaba la unción del Espíritu Santo. Todo lo que era capaz de hacer la unción en nosotros. Y aquel deseo de conocer más del Espíritu Santo. El profeta Yona está cerrando sus ojos y remontándose a ese tiempo, ¿verdad? La unción del Espíritu, ver cómo podía fluir y trabajar la unción del Espíritu Santo. Cuando nosotros comenzamos la escuela Sunshine,
Pastora Mirlen trabajaba con los niños pequeños, estaba aquí en Daycare. Y la molestábamos y nos reíamos, porque para ella todo era con unción. Y entonces cuando eran las fechas patrias, la ponían a dirigir el himno nacional y lo cantaba con unción. Cerraba los ojos y decía, tu bandera, así como que estaba adorando al Señor. Y nos reíamos, decimos, esta morena hasta el himno lo canta con unción. O sea, uno se llega a meter tanto en ese ámbito de la unción que no puede concebir otra forma que no sea así. Nosotros necesitamos anhelar la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo, amados, no tenemos que pagar nada por ella porque Cristo pagó. Cristo pagó por ella y el Espíritu Santo está sobre nosotros. El problema es que quizás hemos desparramado el aceite, o el problema es que quizás no hemos estado usando el aceite como Dios quiere que lo usemos. Yo quiero decirle algo, la unción del Espíritu Santo tenemos que usarla constantemente, continuamente, porque es la única manera como el aceite es renovado. Si nosotros no usamos la unción del Espíritu Santo, el aceite se vuelve rancio. Y cuando pasan los meses y los años y queremos usar la unción del Espíritu, nos damos cuenta que está inoperante, inefectivo, porque se puso rancio. El secreto para mantener el fluir de la unción del Espíritu Santo es que cada día lo podamos renovar. Es que cada día lo podamos reactivar. Es que cada día lo podamos usar. ¿Y cómo lo va a usar? Imponiendo manos sobre los enfermos para que estos sanen, imponiendo manos sobre los endemoniados para que estos se liberen, imponiendo manos sobre las personas que necesitan entrar en una dimensión diferente. En el nombre de Jesús. Y kamaiso karamaisi karamamamamaiso y que remeiso maramamamamaise remeiso kiamaiso. Una renovación en tu vida, un borrón y cuenta nueva, renovación, renovación, renovación en el nombre de Jesús. La unción del Espíritu Santo, amados, es como el aceite del motor de un carro. Y kamaiso maramamamaiso. Sea renovada tu unción, sea renovada tu unción. Rama y soquia maiso, ven, párate. Y maramamamamaiso, barabababababababaiso. Yo declaro un nuevo caminar en tu vida. Yo declaro ahora que la unción del Espíritu Santo te activa, te activa, te activa, te activa, te activa, porque tienes mucho en ti, tienes mucho para dar, tienes mucho por dentro. Ramamamamaiso, barababababababa. Yo vengo declarando hoy que la unción de Dios sobre ti pudre todo yugo. Pudre todo yugo en el nombre de Jesús. Es quitado. Todo yugo de esclavitud es quitado. Y comienzas un nuevo andar, un nuevo caminar. Yo puedo ver un reloj que está sobre tu cabeza. Y la aguja grande está como 10 para las 12. Es como que faltan poco tiempo, pero tu tiempo ha llegado, tu tiempo es ahora. Tú no estás solamente para hacer cosas manuales, tú estás para ministrar, estás para enseñar, estás para predicar, estás para sanar, estás para liberar en el nombre poderoso de Jesús. Se active la unción, se active la unción, se active la unción, se active la unción en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Un tiempo nuevo. Un tiempo nuevo. Un tiempo nuevo para ti. Espíritu de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Morenita, yo recibo del Señor. Ponte en pie. Hay un nuevo campo que no sé si ya lo has visto, pero hay un nuevo campo que tienes que explorar. Hay un nuevo campo, remeiso, kiamaiso, mamá, con nueva gente. Es un nuevo tiempo y les vas a impartir de la unción del Espíritu y les vas a enseñar a adorar.
en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Espíritu de Dios, muchas gracias. Espíritu Santo de Dios, muchas gracias. Adolfo, hay algo que está detenido. Hay algo que está detenido. Veo como una tubería con un tapón. Y en tus manos está el poder liberar eso. Y será a través de la unción que sea liberado. En el nombre de Jesús hay decisiones que debes tomar para que ustedes puedan ser efectivos en el reino. Hay mucho potencial, pero tienen que tomar la acción. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, muchas gracias. Espíritu Santo, muchas gracias. Espíritu Santo, muchas gracias. Rica maizo, ki mama mama maizo. Y carra mama mama maizo. José Jones, ve y ponle las manos a Alexander, por favor. Y kamaizo, ki mama marramaizo. Ponle la mano uno en la cabeza, uno en el abdomen. Empieza a declarar la unción del Espíritu Santo sobre él. Comienza a declarar una unción de libertad, de liberación. Remeizo, ki mama maizo. Y carramaizo, maramama. Benji, ven por favor. Y maramaizo, marramaize, querebeizo. Y amaizo. Luisito, ponle la mano ahí también. Y camaizo, barramamamamaizo. Y carramaizo, kiramaizo, barramaize, querebeizo, barramaizo. Y ramaizo, barramamamamamaizo. Estás en un punto crucial. Vengan los padres aquí. Estás en un punto muy crucial en tu vida. Hay decisiones que vas a tomar que son determinantes, definitivas para tu llamado. Escoge pues ahora. Y carramaizo. Si tú te decides por agradar al Señor y hacer su voluntad y escuchar la voz de consejo de tus padres, Dios va a resolver lo demás. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Y mamamamaizo. Y no te aceleres. No te aceleres. Y mamamamaizo. Confía en Jehová. Espera el tiempo exacto. Yo vengo declarando ahora una unción fuerte, una unción poderosa, una unción como nunca. Rama, vas a ver a Dios actuar, vas a ver a Dios usarte como nunca. Naciste para ser un ministro del Señor. Todo tu ser sea consagrado, tus vestiduras sean consagradas. Rimaizo, kimaizo, kamaize, querepeizo y kamaizo. Yo vengo ahora pidiéndole al Señor que te dé un sueño revelatorio claro, muy claro, de lo que tienes que hacer. Y aún veo un calendario de esos antiguos que eran una hoja por cada día, y están pasando los días y Dios dice, ni antes ni después, el tiempo exacto. Y kamaizo, kiamaizo, marramaizo. Pastores necesitan cubrirlo mucho en oración, cubrir sus emociones, sus sentimientos. Rima y sokamamai. Declaro que la unción estará presente, la unción no faltará, no faltará, no faltará. En el nombre de Jesús. Rima mamamamaize. Y carramaizo, carramamamamaizo. Quique y Ana Rebeca. Estoy oyendo a Dios decir que hay un nuevo rubro donde tienen que incursionar, que quizás han estado pensando y preguntándole a Dios, pero que lo nuevo donde van a incursionar no era conocido. O sea, no es la pizzería, es otra cosa. Dios les va a hablar. Yo veo 7 días, creo yo, y van a tener una idea de Dios. Es un área nueva en la cual van a incursionar y van a ser muy prosperados. Los bendigo. Declaro la unción del Espíritu Santo, la que siempre los ha guiado y los ha dirigido. Que no se detenga el fluir de la unción. Que no se detenga el fluir del aceite. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y maramamamamaizo.
Y caramaizo, kiamaizo, la unción de Dios sobre ti, Joana. Y caramaizo, maramaizo, maramamama. Gracias, Espíritu de Dios. Póngase en pie, vamos a orar en otras lenguas. Yo ya le voy a entregar a Papá Rigo, pero quiero que empiece a orar en lenguas, por favor. En el nombre poderoso de Jesús. Y mamá rama y carama y so. Muchos van a recibir respuestas ahora cuando oren en lengua. Van a recibir respuestas de cosas que han estado esperando que Dios les hable. Oh, reme y so, ki mamá rama y so, para y so, y carama y so.